Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, sea lo que sea que esté escuchando este programa, porque pues en el internet no se sabe ni quién es, ¿verdad? Quién está al lado de la pantalla. Ok. El capítulo de hoy está destinado a ser un capítulo entretenido por lo que respecta, ¿no? Por los temas que se van a tocar, ¿no? Hablando de, pues, el entretenimiento, lo que tiene que ver con lo psicológico, la adecuación del sujeto moderno a las necesidades modernas o posmodernas, según sea el autor que se revise, ¿no? Y con todo esto que tiene que ver más bien con el estar bien y con la felicidad y incluso yo le llamaría con esas cuestiones en las que uno siente la necesidad de hablar por el hecho de que se pertenece a cierta condición moderna y de moda como tal, y que las redes sociales luego permiten sostener estos discursos de sujetos que pues no tienen las facultades cognitivas ni de aprendizaje para hablar de ciertos temas, pero que aún así, sin temor a nada, lo hacen y se vuelven virales. Y lo peor es que luego hay gente que se apropia de lo que el otro dice y, como decía Foucault, ¿no? O atendiendo a las máximas Foucaultianas de no observar al autor, sino a la obra. Acá, en contraposición, lo que se hace es criticar a quien dice, a quien habla, y no por lo que habla o por lo que dice, ¿no? Y entonces se le da más peso a una figura pública en tonos de seriedad que no tendría que por qué tenerlos, y se replican luego sistemas comunicacionales, interpretativos, bien culeros, ¿no? Bien deplorables y bien intransigentes. No. ¿Y cómo se dice cuando algo no trasciende? Intrascendentes. Intrascendentes, ¿sí? Entonces, pues, tú dinos, Ok. Antes de dar el tema de Picky hoy, Blender. Tommy Shelby, por favor. Y hablando no de una marca inglesa, sino más mexicana, vamos a hablar de nuestro patrocinador estrella, cerveza modelo especial. Cada gota, ¿no? Hasta el fondo. Eso bien pudo ser un comercial, Ok, pero bien. pero bueno. Tampoco hablaremos de eso, hablaremos específicamente de algo no muy lejano al porno, que es el coaching. Sí, sí, no, están casi casi caminando en la misma vereda, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, sí. ¿Qué tan, qué tan follado tienes que estar por algo para que haga cambiar tu pensamiento, ¿no? ¿Qué tanto permites, no? Que se introduzcan dentro de ti. Hablando de El esta coaching. metáfora, ¿no? Pero en serio, el coaching se ha vuelto muy popular en los últimos 10 años, ha explotado. Es un mercado que Sí, ha alcanzado a esto que ya hemos hablado, que es la supuesta salud mental o esta necesidad de una salud mental. El coaching no solamente se limita a estar en un consultorio o con un supuesto profesional de la salud, sino estar en sectores empresariales, con famosos o sí, incluso ahí con es un clubes de nicho. fútbol. Ahí es su nicho, ¿sabes? Porque incluso en lo elitista que resulta luego esta práctica, ¿sí? Segrega luego ciertas cuestiones en donde se entiende que el que necesita ser coacheado es un sujeto que sí tiene las habilidades psíquicas para ser coacheado, pero que además tiene cierta solvencia económica para ser coacheado, ¿sí? Y no todos, no todos, hablando ya en términos de necesidad, ¿no? De salud pública, no todos alcanzan luego estos estatus, ¿no? E incluso generan también ciertas cuestiones ahí como segregantes en cuanto a la ideación de con quién
se trabaja, ¿no? Yo voy con un psicólogo, yo voy con un coach. Sí, para nosotros, en un plano un poquito más intelectualoide, para no ser luego ególatras en ese sentido, ¿no? Ujú. Pero en este sentido ya intelectual, pues sabemos lo que es un coaching, ¿no? Sabemos lo que hace, sabemos sus prácticas y si te atrapamos, ¿dónde está nuestra cámara? Ahí O está. sea, si te atrapamos, Diego Dreyfus, vas a ver. Tiene que pagar, ¿no? Sí, Mucho por lo no. que ha hecho. Pero antes de ir a este juicio que le vamos a hacer, porque lo vamos a hacer con Dreyfus y con otros coaches, Bárbara del Regil, ¿cómo se llaman luego estos que Carlos Muñoz? da muchos influencers Sí, sí. y coaches, pero el coach lo podríamos definir como este entrenador, esta persona que te acompaña de forma individual para mantenerte en un constante estado de motivación, de euforia, acercarte a tus objetivos, que mediante cierto discurso o programación neurológica, ve tú a saber qué es eso, ciertas frases, palabras de poder, Anclajes anclajes, les llaman. ajá, del PNL y todas Ujú. estas cosas. Literalmente es como si te calibraran, te programaran para que puedas tener éxito en la vida, como si todos tuviésemos esa misión y además Sí, nuestro y esa, cerebro y esa fuese eso. oportunidad, ¿no? Además, ¿no? Ajá, Hablando ya en el aspecto, digamos, más como de vida, como proyecto de vida, como en el aspecto que no importa tu rango salarial ni tu posición socioeconómica, ¿no? Y que tampoco importan tus deseos, sino que el único deseo que habita o que debe de habitar en una persona feliz, que es lo como ellos lo llaman, es el deseo de ser exitoso. como único objetivo, ¿no? Primero y último. Que ahora, ¿de dónde surge esto del coaching? Surge de los sectores empresariales. No sé en qué momento, pero se hizo como, ahora sí que una mezcla, una amalgama muy Ujú, extraña entre esto del sector empresarial ligado con pseudopsicologías, ¿no? ujú. PNL, no sé dónde agarran cosas de cognitivo-conductual, pero las meten ahí, de psicoanálisis, o sea, no sé, agarraron cosas supuestamente en nombre de la psicología, que no Sí, son sí. psicologías, que ellos los alteran, lo distorsionan, Ujú. y de ahí empiezan a mezclarlo con cuestiones de liderazgo, de este orden, esta función ejecutiva, ¿no? Ujú. Que tienen las empresas. Y de ahí es donde se capacitan estas personas de éxito, ¿de acuerdo? De éxito. Alta dirección empresarial, todas estas Chingue su cosas. madre. Y fíjate que incluso algunas escuelas replican este modelo incluso como un modelo pedagógico, ¿eh? Sí, como una vertiente, Sí. como si fuese o tuviese una base epistemológica, supuestamente. Y lo que intentan, incluso en ya sus filosofías, es crear tiburones, ¿no? Microempresarios o empresarios que puedan tener a su disposición cientos y miles de personas para que ellos sean los exitosos, ¿no? Estamos hablando de ti, Universidad del Valle de México, ¿sí? Esas universidades que amparan más la necesidad de que se generen en los jóvenes una idea fantástica de superación personal a través del poder y la riqueza que el conocimiento que puedan llegar a adquirir, ¿no? Conocimiento crítico, evidentemente, en torno a toda su carrera. A ver, pero ¿quiénes son, desde ahorita eso que estás escribiendo, quiénes son los que empiezan a acceder entonces a formarse en esto del coach y después ser coaches? ¿Qué sujetos son los que empiezan a ser pioneros o a incursionar en esto? Pues los necesitados de aprobación, ¿no? Ujú. Aquellos sujetos que creen que el éxito o el reconocimiento o todo lo que luego tenga que ver con ser visto, ¿no? Ser identificado por el otro y sujetos con incluso esta necesidad tan impetuosa de que el otro los vea y los reconozca, ¿no? Pues,
pudiéramos incluso irnos hasta analizar sus infancias y ver qué rollo ahí, ¿no? Pero por lo regular son sujetos histriónicos, ese es un perfil, ¿no? Histriónicos, Narcisistas. una cuestión ahí narcisista como lo propone Kernberg, ¿no? Un narcisismo ahí, no maligno, evidentemente, ignorante de las problemáticas, ¿sí? Pero sí un narcisismo como de una piel fina, ¿no? Como que necesita evidentemente el sostén de un tercero para él poderse reconocer. Y que en ese sostén de un tercero, pues existen estas variables posmodernas, ¿sí? Que sostienen otra vez y realimentan esta necesidad de verse, de ser mirado por el otro, ¿no? Artistas, ¿no? Los que se llaman ahora influencers, que quién sabe qué fue primero, ¿no? El coaching o el influencer, porque pues ahí a la par hacen cuestiones similares, Creo ¿no? que se combinan, ¿no? Creo que Sí. primero fueron los coaches, porque esto surge a finales de los 90, Ujú, principio del 2000, pero se potencia con el uso de las redes sociales, los ujú. streamings, esta capacidad de que ya sabemos, ¿no? Siendo un modo videns, un homo videns, perdón, cada ser humano puede transmitir su propia película para todos los demás. La cosa es que los otros comparten luego Es que lo consumen, sí, man. sí. Y en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Los consume o lo Totalmente. consumen, ¿no? Es un objeto Ujú. del cual se obtiene algo, una gratificación que más allá de generar, yo creo, identificaciones, genera más angustias que nada, ¿no? Porque, pues imagínate tú entonces, te promocionas como un sujeto que tiene la clave para tener la vida resuelta, que lo ves en Acapulco, en Miami, en Acala, ¿no? Paseándose en sus lanchitas, bebiendo Moet, Ujú. teniendo pues mucho poder, ¿no? Y te dicen, esto es la felicidad, tienes que moverte por aquí, tienes que decretar, tienes que pedírsela al universo, Tienes que tener mentalidad de tiburón. tienes que comprar mi curso de 16 Ujú. mil pesos, ¿sí? Todo eso, ¿no? Sujetos con una necesidad. Vamos a ponerlo en este contexto, ¿no? Porque por un lado están los coachings Ujú. y por el otro están los sujetos que siguen a los coaching, Ok. ¿sí? De los primeros son los que estamos hablando. Sí, Ok. sí, porque los otros son pues seguidores, eh, léase eh, Psicología de las masas de Freud para que se entienda que es un seguidor, ¿no? Cuando Freud dice que aquellos que pueden liderar luego masas neurotizadas son militares y clérigos, pues se entiende que el, el sincretismo, no, el sincretismo no, perdón, la religión y todo lo que acontece alrededor de una idea de un otro grandioso, pues mueve muchas masas, ¿no? Ujú. Acá es lo mismo. Acá el coach, aquel que tiene la vida resuelta, aquel que sabe, aquel que tiene la clave de la vida, pues representa luego cierta idea mística, religiosa para aquel que lo sigue, Se vuelven gurúes. como Osho. Ujú. ¿Sabes la historia de Osho? Sí, el gurú este que tiene varios libros, ¿no? De Medio Oriente, que tiene sus frases así poderosas y todo Híjole, eso. es de Estados Unidos. ¿Sí? Ok. ¿Pero no vende esta filosofía de Oriente? Sí, Sí, ¿no? sí, 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 pero Fíjate, hasta me fui con esa finta. más que un gurú, Ajá. era un líder sectario, ¿eh? Que todos van hacia allá. Y que en algún momento cuando todo se le salió de las manos por cuestiones de que ya había pues cuestiones incluso políticas ahí adentro, ¿no? Por ahí hay un reportaje, luego te lo paso para que lo Ajá. cheques, es muy interesante. El tipo decide huir a China
o a esos lados de la India, por allá, ¿no? Encontrar cierta filosofía, regresar a Estados Unidos y vender sus libros de autoayuda como filosofía zen. Ujú. ¿Sí? Pero era un líder sectario, Ok, ¿sí? pero se reformó, Nunca se reformó. según él. Bueno, y la gente que consume sus libros, Ajá. ¿no? Es como Gloria Trevi, ¿no? Se reformó y ella Y ahora trata de mejorar cada día. es que cuando trata, va vestida de blancas Ujú. prendas que hacen que su moral pues sea menor. Además, bueno, qué paralelismo tan raro entre Osho y Gloria Trevi, pero creo que va a este fenómeno, ¿no? De la posmodernidad o de la hipermodernidad, mejor dicho. Se olvida muy rápido. Vende más lo actual que lo que ya pasó, ¿no? Pero nada, Que un deseo. que el coach desaparezca. Amén. Sí. Sí, güey. Es que creo que es eso, ¿no? Más que nada. Lo pienso yo en términos de un sujeto que se angustia o de un sujeto angustiado que busca la ayuda de un tercero para poder sanar esa angustia, ¿no? En términos psicológicos, que son paradigmas analizables, pero no palpables, ¿sí? O sea, todo ese es mi tema con los que trabajan con la conducta, ¿no? Quieren hacer material lo inmaterial, pero Ahorita lo arreglamos, ¿eh? aquí nos agarramos a Sin putazos, problema, aquí. como tú veas. Soy un Peaky Materiales hay, Blinder. materiales hay. ¿Sabes qué hay en mi boina? No sé, güey. No vas a querer averiguar. Pues yo vengo de Cholo, Ahorita nos damos. del Bronx, Ahorita nos damos. tú dirás. O podemos seguir grabando. Bueno, mejor. Ok. Eh, Parece que yo lo veo así, ¿eh? No sé tú luego como, o si tengas esta misma noción, ¿no? Ir al psicólogo representa una, una especie de cárcel psíquica en Ujú. donde se tiene que pagar una condena de cierto tiempo para poder ser libre después. O sea, o sea, el sujeto vive ansioso de curarse. Y das un peaje, Y, que es pagar los ajá, honorarios del clínico. ajá. Y en esa ansiedad de pretender curar algo, que quién sabe qué sea, en términos de un discurso médico, ni siquiera es un discurso psicológico, ¿no? Esto de la enfermedad y todo ello, ¿no? Pero la psicología carece luego de ciertos fundamentos para hablar de problemas psicológicos también, Ujú. ¿no? En estos términos que se nombran como enfermedad, bueno, pues uno cuando enferma evidentemente quiere, lo que quiere es curarse, lo más rápido posible, incluso, ¿no? Parece que también todo este discurso ha venido a introyectarse de una forma bien profunda en las mentes de cada sujeto, que ahora la angustia es algo que resulta insoportable en todos sus términos, pero resulta insoportable a tal grado de que ya no se quiere ni saber nada de ella, ¿no? El psicoanálisis ofrece un tratamiento para esto, pero es tardado, porque lo que oferta es buscar, resignificar, recordar, ¿no? Trabajar todo eso para saber por dónde salirle y no volvértelo a topar, ¿sí? O si se llega a topar otra vez con eso, pues saber cómo atravesar todo ello, ¿no? Pero eso es tardado. Y el coach no. Y el coaching, incluso algunas otras terapéuticas de 15 sesiones, ¿no? O de 10 sesiones. La terapia breve. Sí, que puede servir para calmar un poco la angustia del momento, pero no para
averiguar más allá. Entonces el coaching vende porque es rápido, es efectivo y porque está Y porque es para blancos. exactamente, ¿no? Y está sujeto a ciertos estilos de vida donde tienes a este que va a ser tu coach y esa es su vida. Entonces Imagínate. tú quieres imitar ese estilo de vida. Sí, 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 sí. Si no, no funcionaría. Sí, pues esa es la transferencia, Ujú. ¿no? Que es una transferencia que se pone en juego. No todos los psicólogos la analizan, deberían, pero ya es meternos en otro tema, ¿no? Pero acá parece que los coach justo eh, son alguien imitable, o sea, no se preguntan por la transferencia, más bien ellos ni se hacen cargo de lo que generan y hacen partícipe al otro de lo que generan. No es como si un psicólogo tuviera relaciones con su paciente, ¿no? O como si un coach hubiera tenido relaciones con la mujer De su de cliente. su cliente. Estamos hablando de ti, Diego Dreyfus. ¿Estás hablando acaso de Javier Chicharito Hernández? Totalmente, totalmente. ¿No? A ver, se sabe, ¿no? Es un caso muy, muy rebuscado y viralizado. Sí, 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 sí. A ver, tú conoces un poquito más de Fucho, ¿no? Ujú. Eh, Ahorita les doy el contexto, pero sí, empieza tú. sí, Ajá. sí, sí. Y pues a mí, cuando yo veía fútbol en aquellos tiempos en donde esta persona, Javier Hernández, era, pues era la tendencia, ¿no? Y era Era alguien, el referente, era la figura. eso, la figura, el referente, ¿no? Incluso de mexicano como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y era bueno, Tenía con qué defenderse. Tuvo o una sea, buena temporada en el Manchester y lo explotó siendo muy joven. sí, 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 fue alguien interesante allí, ¿no? Que incluso, pues tú sabes, porque llegó luego al Real Madrid, Ujú. ¿no? Y ya lo has dicho, luego Ok. las bambalinas, pero qué qué daño le hizo Diego Dreyfus. Es impresionante, digo, se observa claramente, ¿sí? Se observa con claridad el daño que le hizo esta persona a Javier Hernández, ¿no? Y ya hablando seriamente, Porque ya se ha hecho demasiada mofa, sí, muchísima mofa, sí, 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 que las primeras 50 veces es divertido y uno se pasa videos, sí, pero, pero después ves al ser humano, ¿no? Y dices, haces la comparación y dices, ¿qué diablos pasó aquí, no? y más uno como psicólogo, ¿no? Y no me imagino a los que son, digamos, o eran fans de él, ¿no? Es muy notorio el daño psíquico que se le hizo a esa persona y pues por eso actúa como actúa, ¿no? Incluso me parece que existe una docta ignorancia en él al creer que el trabajo que se le hizo fue un trabajo que le cambió su forma de ver las cosas, de pensar y que ahora pues tiene la facultad para hablar de temas tan delicados en la actualidad, ¿no? Mira, vamos a hacer una retrospectiva porque creo que es un sujeto como una suerte de estudio de caso. Mira, tiene una carrera ascendente donde juega en el Club Deportivo Guadalajara, tiene una temporada donde debuta, empieza a hacer ciertos goles, tiene una segunda temporada como por ahí del 2010 donde explota, se vuelve el goleador de la liga, ni siquiera termina el torneo y obtiene pues un fichaje, ¿no? A un club inglés, uno de los más importantes, el Manchester United, de hecho pedido por el mítico entrenador Sir Alex Ferguson, que es una figura a nivel mundial. O sea, este tiene la cualidad de ver jugadores jóvenes, desarrollar el potencial. Dijo, vio a Cristiano, ¿no? Con eso te digo todo, ¿no? Entonces en Javier Hernández vio esa potencialidad. Le va bien, triunfa en el Manchester, tiene una buena temporada, luego lo normal de los jugadores, ¿no? Algunos altibajos, pero igual seguía figurando ahí. El chiste es que tiene una óptima carrera en Europa, digna, la verdad. Yo que no soy tan fan o tan afín del Chícharo, puedo reconocer que
Lo ha hecho bien y creo que es parte también de que he madurado, ¿no? Porque antes era hate, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que cuando él llega a Manchester, es un sujeto en un discurso donde se mantiene humilde, centrado, donde él menciona que sus principales pilares y fundamentos son la familia, muy apegado a la figura de sus abuelos principalmente. Incluso pues se los lleva a vivir para allá, ¿no? Le dan como este sostén, este soporte, el chico se desarrolla bien, aprende inglés, fluye, o sea, todo de maravillas hasta ahí. Llegan diferentes situaciones en su vida que lo van afectando. Fallece su abuelo, don Tomás Balcázar, que era un pilar, más que el papá. Era la vaina Hernández, ¿no? Sí, le dice Chicharito. Ajá, a Tomás Balcázar, al abuelo. ¿Cómo estás albureando? No. Es que si es el Chicharito. Ah, ya te entendí. Ya. Síguele. El guisante. El guisante. El guisa. Así le decían los gringos. Pero bueno, el chiste es que muere este señor. Esto le afecta al Chícharo. Claro. Empieza a tener algún problema propio del duelo, que no es algo patológico, pero le cuesta mucho trabajo, ¿no? La adaptación, ocurren diferentes circunstancias en su vida, bajas de juego, cambios de clubes, etcétera. En algún punto tiene una relación, ¿sí? Se hace como muy viral esto, y bueno, en ese momento de vulnerabilidad es donde entra este... Maldito villano. Ajá, el Babidi del coach llamado Dreyfus. Sí es. Ajá. Y literalmente le pone en este caso la D. La D. Ajá, de Dreyfus a Chicharito. Aprovecha la vulnerabilidad porque Chicharito era alguien humilde, reservado, no entraba en controversia y le cambia totalmente el chip, ¿no? Lo vuelve a semejanza de él, un tipo narcisista que impone en el discurso, irreverente, etcétera, etcétera. Sin embargo, es tal el grado de vulnerabilidad y tal que lo empieza a moldear a su forma, porque digamos que en algún momento hubo una crisis de diferentes situaciones en el Chícharo, incluso yo creo que de su propia identidad, lo cual es algo que nos puede pasar a todos en estas circunstancias, pero este amigo lo aprovecha. Graban una serie donde se llama Humans, algo así, ¿no? Humanos, donde viven en casa del Chícharo. Dreyfus vive en la casa del Chícharo con su mujer. Decía mi abuelo, ¿no? Sí. Que los amigos a la hora de la comida de aquí para allá y no entraban a casa, ¿no? Más a fondo. Pues el Chícharo hizo todo lo contrario. Entonces se empieza a ver muy notorio cómo cambia su discurso, empieza a decir cosas como más atrevidas, más temerarias, algunas fantasiosas, como sin orden, sin discurso, se cambia el cabello, es un montón de cosas, ¿no? Y hay una ruptura con la mujer. Pero en esta ruptura entre este personaje, resulta, dicen las malas lenguas, que él tuvo que ver en este rompimiento y que tuvo sus que veres, ¿no? Con ella. El punto es que entre todas las cosas que le va pasando al Chícharo, pareciera que el modelo que adoptó de Dreyfus comenzó a opinar sobre cualquier tipo de tema, ¿no? Y se sentía conocedor de esto. Esto aunado a una baja muy notable de su juego por lesiones, ¿no? Entonces hace poco entré en una polémica por diversos comentarios. De hecho, tú puedes checar las redes de Chicharito Hernández. No hay ni un video de él haciendo algo de fútbol, ni hablando de fútbol. ¿Sí? Habla de cualquier tema de la vida donde él quiere opinar y eso no es lo grave, ¿no? Sino que es una figura pública y sino que él cree que sabe y que puede opinar. Entonces hay mucho hate en su contra y se ve el declive en el que cae, ¿no? Donde hace comentarios, lo funan, tiene que salir a arrepentirse, ha perdido económicamente, en sus relaciones interpersonales ha perdido mucho. Entonces, ¿quién es el gran ganador de todo esto? Dreyfus. Porque hizo a su, ¿cómo decirlo?, aprendiz de brujo o a su sujeto de prueba, lo hizo un monstruo que ya no podemos frenar. Eso es un poquito la cronología. Un monstruo funable. Totalmente. ¿Pero por qué funable? Pues, uno, por los temas que toca, ¿no? Que de por sí son temas delicados. Que cualquier mortal, si tocamos, así nos va. Claro.
Claro, ¿no? Y más si se es hombre, ¿no? Y dos, bueno, uno y dos, porque habla de temas que no sabe y es hombre, ¿sí? Y tres, porque luego cumple con toda esta categoría de sujeto con tendencias intelectualoides, que tiene al alcance económico la facultad de transmitir ideas tontas a partir de su fama y de creer que tiene el derecho, bueno, el derecho de hablar todos lo tenemos, ¿no? Pero más bien el derecho de opinar sobre temas tan delicados, ¿sí? Que luego, pues, termina por ser una suerte allí de comedia trágica, de arrepentimiento, de disculpas, ¿no? En donde también, pues, eso genera más tráfico para él, ¿no? Quizás esta estrategia de ser odiado, pues, sea una buena estrategia de marketing para seguir estando en el ojo público y seguir teniendo dinero de eso, ¿no? Porque pues ahora esa es la facilidad que ofrecen las redes sociales, ¿no? Y quizás por eso también mucha gente se sienta con la facultad de poder opinar de temas que desconoce solamente porque cree que, eh, que, que puede hacerlo, ¿no? Porque seguramente lo ha vivido o lo ha experimentado, ¿no? ¿Me dices entonces que puedes ser futbolista y pensador crítico al mismo tiempo? Interesante. Bueno, si fueses el jugador brasileño Sócrates, sí. Ah, no, pues sí, pero él es otra categoría. Wow. Un sujeto aparte, un Jorge Valdán o Sí, un sí, sí, Gattuso, un Gennaro Gattuso, Menotti, o ¿no? sea, Sí, el Valle es muy diferente. Son tipos con otro criterio, otra formación, incluso otra actividad social, política, y jamás influenciados por un coach. es que ese es el tema, ¿no? El coach ha venido a revolucionar ciertas ideas y explotar muchas necesidades, inseguridades del humano, como la falta, ¿sí? Este concepto lacaniano que viene a enunciar el deseo y que el deseo a veces es angustiante, ¿sí? Por la misma carencia de lo que no se tiene y se desea. Y la modernidad o los coachings se han aprovechado de esto, vendiéndote la idea de que la falta se cura, De que se cubre. ¿sí? Y de que lo que cura la falta es la riqueza Y el empoderamiento. y el poder. Aquí hago una pausa de esto que dices. A ver, el tema del Chicharito, los temas de los que habla, temas sobre las mujeres, temas sobre cómo influir en la vida de los demás, Ujú, temas sobre esta autorrealización o este salir de situaciones ujú. adversas, son temas que le han tocado, ¿no? Son temas que le ha dicho este güey. No, pero a que aluden a su propia historia, que son Claro, sus claro, claro, faltas. claro, claro. Pierdo a mi abuelo, tengo problemas maritales, tengo una baja en mi rendimiento y tengo un notorio declive en mi carrera futbolística. Ujú. Entonces, en lugar de tratar esto, pasar este periodo, pues no en silencio, pero con discreción y abordándolo, aviento un discurso poderoso, mágico, donde le doy vuelta, donde no asumo ese malestar, ese sufrimiento y donde, como yo ya lo superé, puedo guiar a otros a que lo superen. Yo aquí no culpo Ay, a güey. Chicharo. Yo aquí No, no lo porque culpo, porque ni siquiera ha sido capaz de poder vivir estos procesos, pues ya no terapéuticamente, pero de vivir humanamente estos buenos, ¿no? procesos como es Sí, necesario sí, nunca se dio el tiempo, ¿no? Y también por su vida tan ajetreada también. exacto, exacto. Y por esta incluso necesidad de sobresalir Y de no verse también, mal, ¿no? imagínate cómo hubiese afectado su carrera. Chicharito Hernández no está jugando bien porque está pasando por un periodo de depresión. Chicharito Hernández no puede entrenar porque no está durmiendo bien. Está perdiendo el pelo porque tiene mucho estrés y alopecia.
Eso no vende. Y eso no lo iba a hacer. Claro, un sujeto pelón no vende. Bueno, Y tenía que recuperarse rápido. Calvo. Por eso mejor voy con el coaching. ¿Un sujeto qué? calvo. Ajá. Sí, ¿no? Sujeto pelón, pues sí. Ajá. Pero, a ver, sí, pero también hay algo que nos está tomando en cuenta, ¿no? Al ser un sujeto famoso, Ujú. otra vez, vamos para allá, evidentemente no es que en las altas esferas se maneje la idea de que un psicólogo como tal, clínico, o un psicoanalista, pueda ayudarte a algo, ¿no? Sino que más bien se maneja esta idea de un psiquiatra o un coach. ¿Por qué? Porque el marketing en el que se ha venido moviendo luego el sistema de coacheo, ¿no? Es como que enfocado a las altas esferas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sujetos que están mucho tiempo contigo, o sea, no es una hora a la semana. No, es que es un coach de vida. Y lo que implica 24/7. Y en la cama de tu mujer. Hasta eso, ¿no? Ajá. Entonces, hijo de su madre, no manches. Es que luego también nos encontramos con cada cosa. Hermano, ¿qué tal? Igual, canal. Luego nos encontramos con cada cosa que, hombre, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo haber leído un libro de PNL. Ujú. No, es que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y hablaba de esto, de los anclajes, de que tú tienes la facultad para influir en una persona, haciéndole cierto tipo de condiciones, porque son condicionamientos al final del día, ¿no? Cierto tipo de condicionamientos, pero que ellos lo manejan como un código de Grand Theft Auto para sacar un truco, ¿no? Los trucos. Sí, aprietas estos botones y ya te sale tu motocicleta. Y de que toques el hombro, de que le digas una palabra, cuestiones de estas que terminan por ser condicionantes, Ok. ¿va? Y eso es el coach. Y que se ha venido también transformando en esta idea como de alcanzar la felicidad eterna en la tierra, ¿no? Ujú. Una especie de que te prometen el paraíso terrenal, ¿no? Y Como la eso, religión. y eso, Volvemos a Freud. y eso vende, ¿no? ¿Por qué vende? Porque pues la realidad es que vivimos en una época fea, digo. Como la canción de la Polla Records, ¿no? Cuando dice, compro un pedazo de cielo pagando la cuota mensual, ¿Y cuál era la cuota mensual? el diezmo. Ujú, sí, totalmente. Acá pagas un curso de 16,000 pesos Ujú. para que te digan palabras bonitas, ¿no? Te enseñen trucos baratos y con eso tú puedas salir a la calle a aplicar lo que tengas que aplicar. Que esa es otra vertiente. Está el sistema piramidal y está como este sistema de contratar a tu coach personal. En el piramidal aparece muy pocas veces o prácticamente no aparece el coach original. Son otros que están a su alrededor aplicando este sistema y luego tú lo tienes que replicar. Es como muy sectario, ¿no? ¿No te Es que parece? sí lo es, ese es el punto. ¿Has visto esta película, la de Sangre, Sudor y Lágrimas? No, sí la he escuchado, pero no la he visto. Es que ahí aparece, no me acuerdo el nombre del actor, ¿no? Pero es este que sale en TED, Ujú. ¿sí? Y sale ahí que es un instructor de gimnasio. Es un instructor de Ajá. gimnasio allá en Los Ángeles, me parece que es, ¿no? Ujú. Un gimnasio, pues de esos chidotes, un club. Pero el tipo quiere salir de pobre. Es muy poco dinero que gana para el cuerpo que tiene, Ujú. ¿no? Y él se compra esta idea siempre, ¿no? Entonces va con un coach, que es este chinito de ¿Qué pasó ayer? Ah, ya. No sé cómo se llama el actor, pero sí sé quién Ajá, es. Ajá. ajá, que incluso creo que tiene hasta un doctorado, me parece. Eso es un sujeto Ajá. Culto. culto, ¿no? Y aparece como un coach, ¿sí? El trabajo que hace ahí, pues es un trabajo que hacen luego en los seminarios de coach, ¿no? Ujú. No sé si sería seminarios, eso sea demasiado para ellos, pero
Son palabras de aliento, de motivación, palabras donde se incentiva a que hagas cosas a pesar de no tener las herramientas en ese momento para hacerlas, ¿no? Ujú, Pero donde se te vende la idea de que tu estado actual es un estado deplorable y es un estado en el que no tienes que estar más nunca, sino que tienes que salir de ese hueco para ser alguien llamativo, para ser alguien poderoso, para ser alguien feliz, como te lo venden, ujú. ¿no? Entonces yo me supongo luego que así son esos lugares donde se coacha gente y pues es como, yo los comparo luego como con los psicólogos que creen que hacer llorar a su paciente es lo máximo del mundo, ¿eh? Sí, Ujú. ¿sabes? ¿No? A motivar a una persona es bien fácil también, ¿no? Decirle lo que esa persona quiere escuchar es lo más fácil del mundo, ¿no? Y que aquí también va una crítica para esos psicólogos que hacen eso, ¿sí? Decir al paciente aquello que quiere escuchar, por temor o por ignorancia de escuchar más allá, ¿no? Igual, hacer llorar a un paciente, decirle a una persona lo que quiere escuchar y motivarla es lo más fácil del mundo. Y parece que eso nos embauca. Y pareciera que eso hace que el sujeto tenga otra vez, desde la vulnerabilidad, este vínculo hacia contigo. Ok, entonces hay estos dos tipos de coaches, el individual o el piramidal, pero al final es el mismo objetivo. Sí, Aprovecharse de la vulnerabilidad y como en todo cuestionamiento o más bien ambiente sectario, ¿no? Lo privas de contacto con otras personas de su entorno más cercano para que no lo contradigan, no le estén dando como réplica de lo que dice el coach, lo mantienes bajo control de estímulos, lo vas obviamente moldeando en esta parte hasta que finalmente haces un prototipo de sujeto al cual sigues manteniendo, no lo alejas de y da como resultado que se siga replicando este modelo en otros. ¿Estamos de acuerdo? sí, qué buena explicación acabas de dar, sí, sí, Es totalmente, que es el güey. Que fundamento no creo que de una entiendan el secta. sistema, ¿eh? Ujú. No creo que entiendan el sistema esas personas, pero sí, es justo así. Sí, gracias. Adelante. Gracias, gracias. La cosa con esto es que cada día salen sujetos, gurús de la felicidad, ¿no? Que te prometen la tranquilidad, o no sé si te prometen tranquilidad, pero sí te prometen como algo bien risible de sostener durante mucho tiempo, como la felicidad eterna, Ujú. pero que ellos mismos la equiparan a tener dinero, mucha solvencia económica, darte vacaciones diario, no hacer nada, ¿no? Como incluso si la felicidad que ellos venden es similar a la adquisición monetaria que tú tengas, ¿no? Y qué tan, o sea, qué tan peligroso puede ser esto que crea pseudo intelectuales que después replican esta palabra en pro de algo que resulta pues ficticio y que no se sostiene en sí mismo. ¿No te parece también como que es cuestión como religiosa? De fanatismo Sí, religioso. Otra vez la necesidad de estar ligado a un otro con no mayúscula, esta carencia de referentes, esta carencia en la identidad propia, este no saber qué hacer con el malestar, la vulnerabilidad. El problema es que, bueno, un coach evidentemente no tiene una formación clínica. El problema es cuando los supuestos clínicos se apoyan en el coach para hacer sus intervenciones y sí, creen que eso es una intervención clínica. sí, Ese es el problema. O sea, que un grupo de personas elijan formar parte de una secta y todo esto dice, pues bueno, es la libertad de la libre asociación o el derecho ujú, a la libre ujú. asociación. Pero ya un clínico que debería tener conocimientos de esto, de los lineamientos éticos, y que aún así lo pase por alto y lo replique, creo que ahí es donde radica el peligro. Sí, totalmente, güey, no mames. Pero es que también, ¿no? Por ejemplo, hablando de psicólogos,
La formación en psicología actual está bien deplorable y se toman supuestos epistémicos que no creo que tengan alguna base epistémica y luego estas cosas feas, ¿no? Pero que al ser tan fáciles de entender, pues resultan también bien fáciles de transmitir, ¿no? O sea, tú dime, ¿qué resulta más fácil para ti, ¿no? Leer los postulados kantianos de la condición de la sociedad, ¿no? Equipararlos a postulados marxistas y transmutarlos a ideaciones ya más políticas sociales, ¿no? Y ir entendiendo, no sé, Foucault, a, a Derrida, los que se te ocurran, ¿no? Para poder entender a Hegel, papá. A Hegel, ¿sí? Para poder entender luego postulados psicológicos o comprarte estos libros de Este dolor no es mío. Padre rico, hijo pobre, ¿cómo era? El monje que vendió su Ferrari, ¿no? Hábitos atómicos. Sí, ¿Qué es más fácil, güey? Pues claro. No, yo tengo, hasta me da un chingo de pena decirlo, ¿no? A exalumnos que luego han subido fotos de que presumen que van a leer el libro de hábitos atómicos. Ajá. No son mis alumnos. Atómico. Se dice atómico, como Mero Simpson. Así se ponen, güey. Sí, sí. Ajá. Sí. Creen que saben y se ponen a dar cátedra ante los que supuestamente sí güey, saben. luego esas personas acaban siendo maestros de otros que depositan sus fe y que pagan su mensualidad para que un güey así les enseñe. Es que esa es la esencia de todo esto, es lo que hemos venido hablando. Yo creo que estamos destinados a un futuro de ignorancia, güey. Ya estamos ahí. Hay una película donde todo el pueblo es ignorante, ¿no? Es tonto. Y es un tipo que viaja en el futuro, ¿no? Y él es el único inteligente, o el único pensante. Y como es el único pensante, es el malo. No es Terminator, ¿verdad? No, No. no. Que está a punto de hacerse realidad, ¿eh? Esto de Starlink. Cuidado con Elon Musk. Aguas. Otro gurú, ¿no? O que quién sabe, lo toman como gurú. Aunque él no se vende. Pues, aunque no se vende, pero lo toman como gurú por su posición económica, ¿no? Pero pues, bueno, no todos tenemos un papá que explotó minas en Sudáfrica para poderte heredar todos esos millones de diamantes, ¿no? ¿Qué hacer ante el coaching? ¿Qué hacer ante esta amenaza? ¿Cómo salvar al Chicharito si es que podemos viajar en el tiempo? Ojalá lo vean. Con Edge. Ojalá. Sí, no estaría mal, ¿eh? ¡Alto ahí, Chicharito! No dejes entrar a Diego Dreyfus a tu casa. No vuelvas a las Chivas, Chicharito. Quédate en Europa, por favor. No vayas a Televisa, Chicharito. Porque déjame decirte que Diego Dreyfus era un actor de Televisa, ¿eh? Ah, eso yo no lo sabía. Sí, güey. Era un actor de la empresa de Televisa y pues Televisa era pum, lo catapultó. Pues tú sabes, ¿no? Que Televisa luego suele vender humo y vive de eso. ¿Lo dices por el Canelo Álvarez o por quién lo dices? Híjole, yo no me quiero meter en esos temas porque... Mi abuelo sí le encanta. es que salió... No, pues, Perdónanos, Canelo. Si nos estás viendo, sí, no nos agarres a putazos. Por favor, compra el Atlas. Pues terminan siendo luego un subproducto de una empresa transnacional, evidentemente, que lo único que quiere es mantenerse a flote, ¿no? Y entonces sacan a sujetos que venden actualmente o que pueden ser sujetos como seguibles, ¿sí? Sujetos referentes para un cierto sector de la población y que pues eso termina por mantener la economía activa de esas empresas, ¿no? Y Diego Dreyfus es un güey que salió de ahí, ¿sí?
Es un tipo que vende un producto llamado felicidad, ¿no? Pero pues que se termina metiendo con tu mujer. ¿Sí? Y afectando, ¿no? Con quien tratas, o sea, Es lo que acabó mi muchacho. masacraron a mi muchacho. Ok. Pero ¿cómo paramos esto? ¿Qué podemos Ay, güey, no resistir? sé. O sea, no lo vamos a quitar de raíz, pero ¿qué podemos hacer? Pues sí, resistir un poco, ¿no? Primero enunciarlo. Claro, y después pues hacer lo propio desde nuestra trinchera. Evidentemente, pues es un aporte más a la sociedad hipermodernizada, que lo que habita en la actualidad es la docta ignorancia, ¿no? Por eso luego ves allá afuera miles de sujetos con maestrías compradas en escuelas patito, en los que nada más van una vez a la semana durante 2 horas y no estudias un carajo, sino que simplemente ves temas que debiste haber visto en la universidad. Doctorado en constelaciones familiares. Y tu tesis es un estudio de caso, pero es tu propia historia de vida. ¿Neta? ¿Es en serio? ¿No has visto? No viste, güey, pero bueno, Y hacen tesis, según ellos. según ellos, ¿no? O sea, no Mira, puede ser. mira, el conocimiento o la necesidad de conocer, qué bueno que esté ahí, ¿no? La necesidad de buscar, la necesidad de indagar, qué bueno que esté ahí, pero pues tampoco uno puede moverse desde aquellas circunstancias que a uno nada más le parecen propias, ¿no? Que a uno nada más le significan. Eso es como que bien arriesgado, ¿no? Es como moverse desde una abstracción bien carente y reduccionista de la vida. Sí, doctorado en constelaciones familiares. Te lo juro, no es broma. Y el cómo hacen investigación, según ellos. Pues acá con ayahuasca y todo el rollo, ¿no? No mames, güey, no había escuchado esas mamadas. Luego te mando información para que veas, Es para que que te inscribas. sí, vamos, voy a preguntar a cómo. Si en mi vida pasada tomé el curso, ¿me lo vale? En esta vida. Yo Sí, ya ¿no? pagué, yo ya pagué. Yo ya, Efraín, así me llamaba, Ajá, así me llamaba en mi vida pasada. ok. Y tomé el curso con el director. No, no con nadie, Ajá, con el director. Entonces, ¿me lo vale? sí, o mínimo un descuento. Algo, Algo. algo que pueda sacarle. Pues si no, pues nos hacemos coach. ¿Cómo ves? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Está bien. bien? No, mejor me pongo a vender salchipulpos. Es mucho más honesto y sería realmente más feliz. Le haría un bien a la sociedad. Sí, los salchipulpos siempre hacen bien. Siempre Claro, se antojan. son exquisitos. Sí, sí. Ay, güey, pues luego esta cuestión del coach resulta bien difícil de denunciar, puesto que es lo que está de moda. Pero curiosamente vivimos en una época en donde yo creo que incluso de la pandemia para acá, ¿no? Es como que se ha anunciado más esta necesidad de salud mental, Ujú. ¿no? Porque se dice que luego quedamos atrapados durante 2 años en nuestros hogares sin contacto y donde se propagó más esta necesidad de las redes sociales, en donde después los niños que estuvieron mucho tiempo en el celular, pues sufrían alteraciones en su lóbulo prefrontal y cuestiones híbridas y Ujú. cuestiones ahí que hicieron voltear la mirada para La acá. salud mental, ¿no? Sí, para la salud mental, que es un concepto que quién sabe qué chingado sea, ¿no? Digo, los Ajá. psicólogos más básicos van a decir que es el equilibrio entre el afuera y el adentro y cuestiones ahí que terminan por ser insostenibles en su definición más laxa, porque pues no se puede sostener un concepto de salud mental equilibrada porque pues, no, es imposible ser alguien equilibrado, ¿no? Ya lo vimos con este sujeto, Javier Hernández, que No me puedo equilibrar. no mames, güey. Ahorita que hagan el alcoholímetro. Ahorita que Si no sí, te puedes equilibrar, güey, te van a quitar pero, el carro, cabrón. pero es necesario, chévere.
Ah, yo no dije que no. Mi semana estuvo, Yo decía el equilibrio. mi semana estuvo Y cabrona. hacia allá vas. Mi semana estuvo cabrona, güey. Entonces yo necesito alcoholizarme el día de hoy. Que eso, fíjate, ahorita me acordé de algo ahorita que dijiste de que ocupas el alcohol. En aquel entonces, cuando Ricardo Anaya, si no se acuerdan de Ricardo Anaya, vivieron en una cueva, fue candidato del PAN, un tipo donde su riqueza es de dudosa procedencia y actualmente está prófugo y en No, güey. investigación. ¿Ya apareció? Está en el Parlamento Ah, ya apareció. Qué rápido y, cri- salió de su profuguez. y critica mucho la curva biométrica. Ok. Sí. Fíjate, yo lo he estado Ujú. siguiendo últimamente y me arrepiento totalmente de que él no haya sido nuestro De no haber presidente. votado. Sí, nos iba a dar tablets para la Sierra Tarahumara y Estaríamos todos conectados, güey. evidentemente. Bueno, Pero bueno, Ricardo Anaya decía que cómo era posible, ¿no? Que el compadre se gastara su quincena en unas chelas, ¿no? Y es como, oye amigo, no sabes cómo vive una persona que es que gana no 8,000 pesos al cheves. mes, No ¿verdad? toma O sea, cheves. es esto, güey, la locura, un crimen de odio. Y no estoy bromeando, lo digo en Oh, serio. sí, sí, Es en serio, es sí. que es la única fuga alcance que tienen, porque no pueden pagar el coach de vida, porque no pueden Ujú. pagar el psicólogo, voy por unas O porque cervezas. desconocen de todo eso, ¿no? ¿Qué es lo más cercano que hay? Esto, las drogas, Claro, ¿no? Todo lo que apendeje, todo, ¿cómo decían? primero lo que deja y luego lo que apendeja. Claro, ¿no? Entonces, si hablamos de equilibrio, Exacto, habría que poner en una balanza qué es lo que estamos equilibrando, ¿no? No se puede tener salud todo el tiempo, claro. no se puede ser feliz todo el tiempo, Ujú. ¿sí? No se puede confiar en los coaches, Especialmente eso. especialmente en Diego Dreyfus. Y yo lo complemento con Ricardo Anaya, si nos estás viendo, deja pistear a la banda, por favor. Es parte de un equilibrio. Tú no lo necesitas porque tienes tu coach, porque tienes a tus hijos viviendo en Atlanta, porque puedes estar en el parlamento y ser Chicken Little al mismo Ujú, tiempo. ujú. No todos podemos vivir esa vida. Déjalos en paz. Me sorprende, ¿no? Que no le haya aprendido a su maestro, El gran Felipe, el gran Felipe Calderón. que hasta ahora ya debe de estar conectado con el bachaco. Esta ahora ya va por su segunda, Ajá. yo creo, y bien por él. Dar clases en Harvard no creo que sea fácil, Claro, y menos tener en la conciencia que tu amigo está en la cárcel, claro. ¿no? Y que destruiste tu propio partido y a tu esposa, ¿no? Bueno, Ahora es el cos- equilibrio. hay cosas que ni el coach puede sanar. Claro. Bueno, pues conclusión ya para irnos. Ay, ya no nos hagas más daño, por favor, Diego Dreyfus. Chicharito, ve con un psicoanalista. Eh, Sheinbaum, atiende tus problemas, ¿no? Y pues es evidente que la felicidad no es algo, una meta en sí, como que estemos corriendo una carrera y allí a los 100 metros se encuentre la meta llamada felicidad, ¿no? Es más bien como que la felicidad son esos obstáculos que nos mantienen en la carrera. ¿Sí? Decía, creo que era el Gabo Márquez, Gabriel García Márquez, ¿no? Creo que sí, o si no recuerdo, por ahí lo pongo. Que no le pregunto, o Borges, le preguntan si él era feliz, y se ríe y dice, no, porque me crees idiota. Qué buena respuesta. No se puede ser feliz todo el tiempo. Y no es una meta. Hay que saber soportar nuestra angustia. Es la tranquilidad. Yo cerraría diciendo que si alguien los quiere hacer a su imagen, semejanza, y si quiere vivir con ustedes cuando tienen a su cónyuge, tengan mucho cuidado con eso y no es broma, es en serio. Sí, y no dejen grabar documentales. Exacto. Ay, pobre Chicharito. Yo lo compadezco, ¿eh? No compadezco sus idioteces que dicen, pero compadezco en lo que lo convirtieron. Y como él, digo, él es una figura pública, pero como él,
hay cientos, miles de personas que bajo un tratamiento psicológico con psicólogos de escuelas de dudosa procedencia, UVM, Univer, ¿sí? Aquí en Guadalajara, Ajá. luego crean que le saben. La UNE. La UNE de Tlajomulco, Ey. ¿sí? ¿Qué hacer? ¿No? Digo, tampoco se puede luchar contra eso. Es un imperio muy grande. Pero si sienten que no son ustedes y que lo que dicen es más un discurso de un tercero que uno propio, si dudan de eso, es un buen motivo para empezar a preguntarse y cuestionarse quiénes somos y qué deseamos. Y lo demás pues está en sus manos, ¿no? ¿Listo? Vámonos. Salud. Salud.